Hoy nos vamos hacia Portugal para analizar a uno de los equipos sensación del momento, el Porto de Francesco Farioli, líder en Portugal con 6 victorias de 6 partidos jugados, habiendo encajado solo un gol en esos 6 partidos y mostrándose como uno de los mejores equipos en cuanto a números a nivel defensivo. Vamos allá, analizamos al Porto de Francesco Farioli. Antes de meternos de lleno con el 11 más habitual del Porto, os quería hablar de su entrenador, de Francesco Farioli, un entrenador de 36 años, muy joven, que la temporada pasada estuvo en el Ajax solo una temporada y que anteriormente fue asistente de Roberto De Cervi, otro entrenador italiano que actualmente está en el Olympique de Marsella y uno de los entrenadores más influyentes de los últimos años. Roberto De Cervi y Francesco Farioli comparten algunos rasgos, especialmente con balón, pero sin balón difieren bastante. Ahora a continuación lo veremos. Y nada, sin más dilación, empezamos con el 11 más habitual del Porto, con Diogo Costa en portería, con Kiwior y Bednarek como centrales. Cabe destacar que Nahuen Pérez está lesionado, si no también podría entrar en esa zona. En la izquierda, Moura se ha ido alternando mucho también con Zaidu. Como lateral derecho está Rosario, que es un mediocentro que ha llegado del Nice. Y que está actuando de lateral derecho por las distintas bajas que hay en el equipo y lo está haciendo bien. Como mediocentro más posicional está Varela y como mediocentros ofensivos tenemos a Froholt, un jugador por el que el Porto ha pagado 20 millones al Copenhagen, un jugador muy joven de solo 19 años que ya está mostrando su gran nivel en Portugal. El otro mediocentro ofensivo, más media punta, luego lo explicaremos, Gabri Veiga, un jugador que salió de la cantera del Celta, uno de los mayores talentos españoles de los últimos años, que se fue a Arabia Saudí y que ahora ha vuelto a Europa para jugar con el Porto. En los extremos, que son los que dan la amplitud al equipo, tenemos a Borja Sainz, procedente del Norwich, que llegó por 13 millones, el jugador español. En el sector derecho, Pepe, que ya estaba la temporada pasada. Y en ataque, Samu Morodion, recordamos también, joven jugador español, delantero que también llegó procedente del Atlético de Madrid. En esta imagen ya podemos ver algunas de sus intenciones con balón, como los laterales tanto están en esa altura, a la misma altura que el mediocentro, que no juegan con tanta amplitud como es habitual en otros equipos, sino que se meten un poco más por dentro, ya bien sea al lado del mediocentro o bien incluso en una altura más, en el cuadrado, cuando siempre son los extremos los que dan la amplitud. En cuanto al medio campo, ya lo he dejado entrever un poco, Gabri Veiga es un poco más media punta y Froholt a veces se coloca al lado de Varela, especialmente en salida de balón, en los reinicios desde portero. También comentar que en la posición de Gabri Veiga también ha estado entrando mucho Rodrigo Mora, la perla del fútbol portugués, de la que hablan maravillas en Portugal, que también ha tenido sus minutos en estos 6 primeros partidos. Y en la delantera también ha entrado mucho Luuk de Jong, el delantero procedente del PSV Eindhoven, con pasado también en la Liga Española. Lo recordamos en la etapa de Xavi en el Fútbol Club Barcelona. Así que nada, este es el 11 más utilizado por Farioli. Es verdad que también tiene algunas bajas en el equipo que han ido variando el 11, pero este es seguramente ahora mismo el 11 más utilizado por Francesco Farioli. El fútbol está cambiando y nosotros queremos que formes parte de este cambio. En The Game Changer estamos construyendo la comunidad de reflexión más completa sobre el juego. Análisis, entrevistas, mentorías y acceso directo a profesionales. Si eres entrenador, analista, jugador o un apasionado, sin dudas este es tu lugar. Únete ahora a thegamechanger.es y usa el código TGCLAB10 para tu descuento exclusivo. No te quedes fuera y únete a The Game Changer. Empezamos a nivel ofensivo hablando de un concepto muy interesante
que se lo he visto a algunos equipos como el Feyenoord de Arne Slot, como el Elche o el Andorra anteriormente de Eder Sarabia, pero que no lo utilizan muchos entrenadores, que son los laterales en esa segunda altura, prácticamente por dentro, junto al mediocentro defensivo, en esa estructura un poco de 2 más 3, en la que siempre son los extremos los que dan la amplitud. Nos fijamos en este primer clip que os quería mostrar, que es muy interesante, ante un 4-4-2, como acaban encontrando al 6, gracias a estas distancias cortas entre jugadores para pases más seguros, más cortos, para acabar encontrando al 6 y poder progresar en el juego. Al final, el lateral reconoce que el 6 está libre y lo acaba encontrando para poder progresar en el juego, y a partir de ahí ya pues cambio de orientación y llegar a campo rival. Vamos con el segundo aspecto interesante de su juego, que son las acciones de tercer hombre. Fijaros en esta situación, como el central tiene el balón, espera un poco a ver si le salta el extremo rival y cómo, fijaros en cómo el mediocentro se activa muy rápidamente para encontrar al jugador libre, que ahora mismo es el lateral izquierdo, ya que el extremo ha saltado a presionar al central. Aquí lo podéis ver, cómo se activa rápidamente para jugar este pase y poder progresar. Lo pongo de nuevo. Las situaciones de tercer hombre son situaciones que utilizan mucho los equipos también de Roberto De Chervi, esas atracciones para provocar esos saltos del rival y a partir de ahí jugar ese tercer hombre, siempre siendo los mediocentros muy proactivos para que se den este tipo de situaciones. Lo tienen muy bien trabajado, en qué pierna dar el balón, en qué momento activarse. El timing es imprescindible para este tipo de situaciones. Los equipos de Francesco Farioli y los equipos de Roberto De Chervi, que en eso sí que se parecen muchísimo. Vamos a por otro detalle interesante de la forma de construir del Porto. Como hemos dicho anteriormente, los extremos se mantienen en amplitud siempre. Como podéis ver aquí en ambas bandas, los extremos son los que están pegados a la línea de cal, y una acción muy interesante que utiliza el Porto para alternar entre jugar en corto y jugar en largo es balones directos largos para los extremos buscando su velocidad al espacio. Aquí lo podemos ver. Fijaros en el extremo, en este caso el extremo izquierdo, Borja Sainz, si no me equivoco, y como el lateral directamente busca un balón largo a la espalda para ya que el equipo se instale en campo rival. Es algo habitual también en el modelo de juego del Porto. Seguimos con el cuarto aspecto que os quería destacar hoy del Porto, que son las ventajas dinámicas que provocan los laterales sumándose al ataque. Recordemos lo que hemos comentado anteriormente, que los laterales normalmente están más estrechos en esa segunda altura, junto al mediocentro más de perfil defensivo. En este caso podemos ver como el lateral, cuando empieza la jugada, está más bajo, está intentando proteger un poco al equipo, preparado también para esa transición defensiva, pero a medida que avanza la jugada, los laterales del Porto tienen la libertad también para sumarse al ataque y crear esas ventajas numéricas y dinámicas, como os contaba anteriormente, porque son ventajas que ahora mismo no están, no intentan fijar a la última línea desde el principio, sino que lo hacen más a medida que avanza la jugada para sorprender y que el rival no ajuste. Fijaros en esta acción como el lateral pasa fuera, se suma al ataque y provoca una situación en que el extremo no le persigue y se crea una situación de 2 contra 1 en la que el extremo del Porto acaba encontrando a Rodrigo Mora, el mediocentro ofensivo, en un espacio entre líneas donde puede acabar disparando a portería y generando una ocasión de gol importante para el Porto. Todo nace de ese primer movimiento, fijaros, en el que el lateral se suma al ataque y provoca un 2 contra 1 contra el central porque el extremo no le persigue. Recordemos algo que
que he comentado muchas veces en mi cuenta de Twitter, que a los extremos, a los delanteros, cuando tanto laterales como centrales se suman al ataque, les cuesta mucho esos retornos. Así que, bueno, esas ventajas dinámicas que pueden provocar los laterales sumándose desde una segunda línea pueden generar muchos problemas a distintos equipos. Vamos con otro detalle, ya vamos por el número 5, otro aspecto del juego del modelo de juego de Francesco Farioli, que bueno, dentro del 4-3-3 clásico, que como hemos visto en el 11 tipo, suele utilizar Francesco Farioli, hay cabida a pequeñas rotaciones, aunque es un 4-3-3 bastante rígido, dándole prioridad a la estructura. Por eso es un equipo que se desorganiza muy poco, un equipo que concede muy poco, porque al final se desorganiza poco con balón, lo cual le permite estar mejor organizado sin balón. Aquí, como podéis ver, lo que hemos comentado anteriormente, lateral y medio centro ofensivo, cómo se intercambian posiciones. El medio centro ofensivo pasa a ser ahora mismo lateral y el lateral ocupa esa posición en última línea del medio centro ofensivo. Aunque no es muy habitual ver rotaciones en el equipo de Farioli, existen algunas pequeñas rotaciones, en este caso en ese triángulo entre extremo, lateral y medio centro ofensivo, principalmente entre medio centro ofensivo y lateral. Fijaros de nuevo, y aquí como ya vuelven a sus posiciones de origen. Y vamos con la salida de balón de Francesco Farioli, que también se parece bastante a la de Roberto De Zerbi. Todos recordamos ese 4-2-2-2 del Brighton de Roberto De Zerbi, que se hizo tan popular hace un par de temporadas. Bueno, cabe decir que Francesco Farioli prácticamente trata los reinicios desde saque de puerta como si fueran acciones a balón parado. Son rutinas preestablecidas, patrones de juego, si queréis llamarle así, en los que normalmente suelen construir con ese 4+2, es decir, los dos centrales más los dos laterales muy bajos, más los dos mediocentros muy cercanos a su propia área para atraer, y luego buscar los 4 jugadores de arriba. En este caso, como podéis ver, está Gabri Veiga más como media punta, y los extremos en amplitud, más el delantero centro. Y bueno, aquí os dejo un ejemplo de lo que sería una salida de balón del Porto, que me pareció muy interesante. Fijaros en esos primeros pases en corto y en cómo generan espacio. Fijaros cómo el extremo baja a recibir, mientras Gabri Veiga, enfocado en este caso por la edición de vídeo, cómo se mueve para generar espacio y para que el extremo, en este caso del lado débil, ocupe todo ese espacio que está vacío en el centro del campo, porque el Porto ha traído a esos jugadores, a esos jugadores rivales, a su propia área. Se ha generado ese espacio entre líneas, también provocado por ese movimiento del mediapunta de Gabri Veiga, y cómo a partir de ahí el Porto consigue progresar y consigue llegar a campo rival. Lo pongo de nuevo porque ya os digo, es muy interesante. Tienen distintas rutinas. Esta es una que me ha gustado. En nuestra plataforma vamos a subir más ideas de salida de balón de Francesco Farioli, porque en distintos partidos tiene ideas muy interesantes. Como os digo, trabajadas, se ve que están preestablecidas, por decirlo de alguna forma. Y bueno, si os unís a nuestra comunidad, tendréis acceso a estos clips de salidas de balón de Francesco Farioli. Empezamos ahora con la parte defensiva de este análisis del Porto de Francesco Farioli, donde os recomiendo que estéis muy atentos porque hay cosas muy interesantes, distintas a otros entrenadores. Empezaremos por lo que es la presión en los saques de portería rival, teniendo distintas alternativas, distintas formas de defender estas situaciones en función de perfiles propios, de jugadores rivales, de planes de partido concretos, de resultados. Hay distintas variables que entiendo que el entrenador del Porto tiene en cuenta a la hora de presionar, pero que bueno, que nos vamos a fijar siempre con la prioridad de
intentar alternar entre esa presión al hombre y ese +1 en la línea defensiva para estar un poco más protegido. He estado observando distintos partidos del Porto y por lo general la idea es que cuando el balón está en carriles centrales, ahí sí que intentan mantener ese +1 en la línea defensiva, y cuando el balón va a carriles exteriores sí que intentan ir más hombre a hombre, pero también he visto algún partido que van directamente hombre a hombre, así que en función un poco de lo que decíamos, de los perfiles disponibles, del rival al que se enfrentan, no hay patrones en ese caso muy preestablecidos de siempre presionar de una misma forma, sino que se adaptan en función a cada partido, a cada rival y a los jugadores disponibles propios también. Así que nada, vamos a ver algunas de esas ideas a nivel defensivo. Empezamos con esta presión en campo rival al saque de portería del equipo rival. Nos fijamos como el lateral, en este caso, es el que salta al lateral rival, un rival que pone a su lateral muy, muy bajo, y nos fijamos en cómo el mediocentro, Varela, el mediocentro ofensivo, es quien equilibra esa línea defensiva para dar ese +1, dejando libre a su jugador, que está en lado débil, para proteger esa línea defensiva. Al final el Porto acaba recuperando el balón en campo rival con el mediocentro protegiendo esa última línea para evitar que el rival tenga igualdad numérica o superioridad numérica. Otro ejemplo de cómo presionar. Fijaros, esta es la misma, parece la misma acción, pero es distinta, pero en este caso el mediocentro, como el balón va al sector opuesto, el mediocentro mantiene su posición y es el lateral el que rápidamente abandona su marca, ya que no va a recibir balón, para proteger la línea defensiva y volver a su posición, dándole ese +1 a la línea defensiva para estar mejor protegida. Un último ejemplo. En este caso sí que intento dejar clara la posición de cada jugador porque es importante. Fijaros en cómo los dos extremos son quienes saltan a los centrales y como en este caso Luuk de Jong, el delantero, es quien se coloca con el mediocentro defensivo, como los dos mediocentros ofensivos son los que están con los dos mediocentros ofensivos rivales emparejados y como en este caso son los dos laterales los que saltan lejos, prácticamente en este momento serían carrileros, ¿no? Y el Porto defiende en una especie, ¿no?, de 3-4-1-2, por decirlo de alguna forma, y fijaros cómo es el medio centro, en este caso Varela, quien está como central izquierdo, ¿no?, emparejado con el extremo rival. Aquí podemos ver cómo salta los dos extremos saltan a centrales, incluso a portero, y aquí el lateral hace un salto largo y como al final el Porto acaba presionando muy bien el balón y acaba consiguiendo un saque de banda en campo rival. Y es interesante fijarnos en este caso también en el lateral, en el sector opuesto. Podemos ver cómo el lateral o el carrilero en este sentido, al estar presionando prácticamente con una línea de 3 o una línea de 5, depende cómo se mire, como el lateral opuesto, carrilero opuesto, rápidamente cuando el balón está en el otro sector y intenta proteger esa línea defensiva para dar el +1 a su equipo. Hemos visto tres distintas formas de presionar un saque de puerta que nos dan una muestra de las diferentes opciones que tiene el equipo para presionar en función del rival, en función del plan de partido, como hemos comentado anteriormente. Seguimos a nivel defensivo para hablar ahora de la figura de Varela, del mediocentro defensivo, ese mediocentro más posicional en ese 4-3-3, que tiene una función de retroceder su posición y situarse en la línea defensiva cuando sea necesario, especialmente para evitar situaciones de inferioridad numérica y que haya un mínimo de igualdad o superioridad numérica. Nos veremos un par de clips. Fijaros en cómo Varela empieza como mediocentro y se da cuenta de que hay un jugador por detrás suyo
que en ese caso es el que daría la superioridad al rival, y se acaba hundiendo para generar prácticamente una línea de 5. Fijaros, aquí sería el lateral el que salta, más un central, más el mediocentro en este caso, está entre los dos centrales. Y como acaba recuperando el balón y como el Porto está bien protegido y no le acaba generando ningún peligro el equipo rival. Otro ejemplo, fijaros en este caso, Varela acaba retrocediendo, viendo que en este caso que el extremo va a saltarle seguramente a central, en como el lateral ha ganado altura y como el extremo se ha interiorizado, entonces Varela prefiere hundirse a esa línea defensiva, permitiéndole a su lateral que pueda saltar fuera y dándole ese +1 a la línea defensiva para estar mejor protegida. Al final es verdad que el equipo rival acaba encontrando un balón al cuadrado donde debería haber estado Varela, pero sí que es verdad que aunque les consiguen hundirles, no acaban generándoles peligro y están bien situados con esa línea de 5 defendiendo toda la amplitud en campo propio. Seguimos ahora con la presión alta para hablar un poco de esa relación, ¿no? También de lateral extremo, ¿no? De que cuando el extremo salta a central, el lateral también salta a lateral corto rival, lo hemos comentado anteriormente. Fijaros aquí como los dos mediocentros ofensivos están emparejados y como el mediocentro se hunde en la línea defensiva. Fijaros cómo extremo, en este caso, es el que salta a uno de los laterales, en este caso, como el delantero salta al central cercano, y como el extremo derecho es el que salta al central izquierdo. En ese caso, es el lateral del sector alejado, en este caso, el que, mientras el balón está girando, es quien salta para defender a ese lateral corto, aprovechando que el mediocentro se ha hundido y ha equilibrado esa línea defensiva para acabar convirtiéndose prácticamente, como veréis ahora, en una especie de 4-4-2, donde todo el mundo prácticamente está emparejado. Fijaros aquí en la línea como es un uno para uno, junto a los dos centrales, el mediocentro que se ha hundido y el lateral del lado débil. Aquí acaba siendo falta, si no recuerdo mal, sí. Pero bueno, al final aquí podéis ver cómo el Porto alterna entre esas situaciones de emparejamientos y esas situaciones de intentar orientar al rival hacia un sector y dejar el lateral alejado libre, o a veces también, como os comentado anteriormente, un medio centro alejado libre. Y por último, vamos a hablar de dos aspectos del juego del Porto, que bueno, he colocado juntos un poco por espacio, por no hacerlo más largo, pero que son cómo están protegidos para esa transición defensiva, la rest defense, que se dice en inglés, la estructura que les permite estar protegidos en caso de pérdida, y la presión tras pérdida. Son dos factores claves en el Porto de Farioli. Hoy he estado mirando un poco estadísticas en cuanto al PPDA, que es los pases permitidos antes de una acción defensiva. El Porto está entre los mejores equipos de Europa en ese sentido, con solo 7, si no recuerdo mal, 7,35 pases permitidos antes de un duelo o de una intercepción o de cualquier acción defensiva, siendo uno de los mejores equipos de Europa, incluso mejor. Solo llevamos 6 jornadas y puede que no sea una muestra muy representativa, pero siendo ya entre los mejores, junto con equipos como la Roma, como el Como en Italia, o como el Barça de Hansi Flick en la Liga Española. Fijaron en este clip cómo progresa la jugada. Al final, el Porto acabará perdiendo el balón. Fijaros cómo aquí más o menos están bien organizados con ese 3+1, porque el lateral se ha sumado al ataque. Fijaros, los dos centrales más el lateral del lado opuesto más el medio centro. Y fijaros cómo ya se van acercando, antes de que se pierda el balón, ya se van acercando a sus marcadores, para que, en este caso, fijaros como en esa transición defensiva,
todos los jugadores están emparejados, menos Varela, que es un poco el que añade ese +1, ¿no? Para también estar más protegido y tener esa superioridad numérica en caso de transición. Y fijaros también en cómo los jugadores que se han quedado un poco fuera de la jugada, fijaros en este sector, como el extremo, el lateral que se había incorporado, cómo vuelven rápidamente para acabar recuperando el balón y seguir atacando. Así que nada, hasta aquí un poco lo que ha sido este análisis del Porto de Francesco Farioli. Espero que os haya gustado. Os invito a suscribiros a nuestra comunidad y nos vemos en el próximo análisis, que será muy pronto. Un saludo, que va bien.